8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa. Esta era la reivindicación que miles de obreros solicitaban el 1 de mayo de 1886, cuando iniciaron una huelga en todas las fábricas de Chicago para exigir a los empresarios una jornada laboral de 8 horas. Durante el discurso de Samuel Fielded, un pastor metodista, socialista, anarquista y laborista, alguien escondido entre la multitud arrojó una bomba contra la policía, matando a 6 agentes e hiriendo a otros 60. En ese momento se desató el caos y los agentes cargaron contra la multitud, abrieron fuego indiscriminadamente. El balance fue de 38 obreros muertos y 115 heridos. Los líderes de la manifestación fueron rápidamente detenidos y 8 de ellos sometidos a un cuestionado proceso judicial, condenados por reclamar sus derechos. El juicio se inició contra 31 acusados, cifra que finalmente se redujo a 8, que serían los conocidos como mártires de Haymarket. En Rusia, en enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó el sindicato de agricultores. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio de Invierno del Zar en San Petersburgo derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó entre decenas y centenares de muertos. Solidaridad Obrera fue una organización sindical española formada en 1907 a fin de reorganizar los sindicatos catalanes muy debilitados a consecuencia del fracaso de la huelga general obrera de 1902, en reivindicación de la jornada de 8 horas y el reconocimiento de derecho a la huelga. La Asociación Internacional de Trabajadores fue constituida en Berlín en 1922 por diversos grupos anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios que rechazaban el neutralismo sindical como la dependencia de partidos políticos. Una de las huelgas que cambió el mundo tuvo lugar en Polonia. Comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando unos 17.000 trabajadores tomaron el control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos. Fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica los derechos consagrados en las convenciones de la OIT. En Latinoamérica, el 14 de enero de 1918, el estado de Veracruz expidió su ley del trabajo, que no es solo la primera de la República, sino también la primera de todo el continente americano. Esta se complementó con la del 18 de junio de 1824 y fue un modelo para las demás federaciones. Durante las últimas horas del 5 de diciembre y las primeras del 6 de diciembre de 1928, un grupo de aproximadamente 300 soldados se enfilaban hacia la estación del ferrocarril en Ciénega, armados con equipos de artillería, comandados por el general Carlos Cortés Vargas, quien dio la orden del toque de corneta, que culminaba a la inmediata retirada de los huelguistas. Pero estos últimos no obedecieron la señal. Al segundo toque, los soldados apuntaron las armas para el ataque. Ante esto, los manifestantes no se amedrentaron, sino que siguieron lanzando proclamas contra los traidores aliados de los yanquis. Posteriormente, al sonido del último toque de corneta, la multitud unida fue enmudecida por las balas que venían de parte de los soldados. A pesar de la masacre y la represión posterior implantada por el régimen, los trabajadores del banano no desistieron de su empeño de organizarse y seguir resistiendo. A partir de 1930 vuelven a organizarse en sindicatos mejor estructurados y en 1934 realizaron otra huelga en la cual ellos triunfaron. En 1932, los campesinos de El Salvador, que vivían bajo un régimen feudal de tenencias de tierra y bajo un dictador brutal, se sublevaron, instigados por el Partido Comunista. La rebelión costó millares de vidas, pues la represión fue feroz. Sin embargo, la correspondencia internacional elogió la acción de los comunistas salvadoreños, porque gracias a ellos, en la próxima etapa de la lucha, con un partido comunista más poderoso, se crearán ligas campesinas y sindicatos obreros. La revolución guatemalteca era una revolución democrático-burguesa que, con el apogeo de la Guerra Fría, enfrentaba con sus medidas de transformación a los monopolios y el gobierno norteamericano. En la década de los años 1970, exactamente en 1979, más de 170.000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo,
con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, cuyo líder era Luis Ignacio Lula da Silva. Es necesario destacar que el socialismo y el comunismo tuvieron un peso importante en el pensamiento de los trabajadores. Un representante latinoamericano de este pensamiento fue José Carlos Mariátegui. Tanto el ferrocarril como la explotación del estaño abrieron un incipiente pero dinámico mercado entre las ciudades de Oruro y La Paz. En 1904 los trabajadores mineros de Huanchaca, propiedad de Simón Patiño, se organizaron en la Asociación de Trabajadores para exigir aumento de salarios por parte del administrador de la empresa, ya que se había decidido congelarlos por constantes faltas de trabajo por parte de los trabajadores. En 1915 trabajadores mineros de Corocoro son despedidos por celebrar una chaya y extenderse en la fiesta, medida que provoca reclamos en los trabajadores, y a partir de esos reclamos se conforma el sindicato de esta empresa. En 1918, a partir de las experiencias de otros centros mineros, los trabajadores de Uncía volvieron a intentar la conformación de un sindicato, comenzando desde una huelga por mejores salarios, pero intervino el ejército y la policía privada de la empresa, donde varios cabecillas fueron asesinados en la represión. En 1930, bajo la bandera del derecho a la organización sindical, los trabajadores del centro minero de Huanuni se movilizaron y consiguieron conformar y fundar su sindicato. La revolución del 52 inicia con un golpe de estado del MNR con apoyo de la policía, un sector del ejército y la movilización controlada de sus militares en fábricas y empresas mineras. El push fracasa y se produce la deserción de todo el Estado Mayor movimentista. En este marco, al tomar conocimiento del levantamiento armado, los mineros de La Paz, Oruro y Potosí encabezan una movilización el 9 de abril que sobrepasa a los líderes locales del MNR. Los sindicatos de Yayagua y Siglo XX toman las armas y se dirigen a la ciudad de Oruro, donde también van los trabajadores de Huanuni y toman la ciudad y destacamentos militares. Lo mismo sucede en Potosí y en La Paz. Los mineros observan desde la montaña de Milluni que están movilizando tropas para reforzar la defensa de la ciudad y deciden en la asamblea intervenir el tren que partía de la guarnición de Viacha antes que llegue a la ciudad del Alto. Atacan el tren y derrotan al ejército. Se hacen de todo el parque de municiones, lo que termina en consolidar el triunfo revolucionario del 52. Paz Estenssoro es llevado en triunfo a la ciudad de La Paz. El hombre encargado de llevar a Paz Estenssoro se llamaba René Barrientos Ortuño, que 12 años después daría un golpe de estado. Ahí está, subiendo las escaleras junto al presidente que estaba yendo a encontrarse con el poder. Por lo que podemos decir que Barrientos también se formó ideológicamente en el MNR. Entonces podemos decir que junto con René Barrientos inicia un periodo de dictadura. Hemos vivido primero la dictadura de Barrientos, que nos ha arrebatado mitad de nuestro salario a los obreros. Hemos vivido la masacre de San Juan, la masacre de septiembre con Barrientos fue muy cruel y en esa temporada también fui presa, ¿no? Después viene la dictadura de Banzer y finalmente viene de García Meza. García Meza expulsa incluso a mis hijos, una niña de 4 años con la etiqueta de terrorista, ¿no? Entonces, en realidad las dictaduras militares jamás han respetado la vida de los seres humanos, ni siquiera de los niños, y menos de los religiosos, ¿no? Imagínense que los que hablan de Dios, siempre su boca se les vuelve pero dulce cuando se habla de Dios, y sin embargo, cuando un religioso no está de acuerdo con ellos, no vacilan en matarlo como han hecho con Espinal. Minera Siglo XX, que en septiembre de 1965 los militares ingresaron en los campamentos del Siglo XX. La mentira chungara, que personalmente fue testigo de aquello, destruyeron las puertas de varias casas, lo hicieron a patadas y masacraron a bala a las familias que estaban adentro. Debieron ser decenas de muertos, más que en San Juan y más que en otras masacres. Estábamos festejando la noche de San Juan, la noche más fría. Y sorpresivamente, compañeros,
las fuerzas militares del regimiento Sánger y una parte de la policía nos atacan por los campamentos de Salvador y Villarruel. Nosotros estábamos en una fogata, en las calles se hacían las fogatas con los vecinos compartiendo unos tragos, unos sucumbes, como lo llaman generalmente, los vecinos siempre se invitaban, entonces estaban cuando a eso de la 1 de la mañana empiezan a reventar dinamitas. Bueno, como mucha gente, porque vinieron el ejército, entró por el ferrocarril, llegó a Cancañiri, a la estación de Cancañiri, y de ahí bajó tomando tanto Salvadora, Campamento Montes, para tomar la emisora. Para mí es doloroso recordar ese año o esa noche más que todo. Este es un recuerdo muy amargo para nosotros. Alzó una sábana blanco, empezó a batir, dice ella, ¿no? Pero las balas dice que lo pasaban a ella con un sonido impactante. A mi esposo, por eso no le digo, lo han agarrado entre dos y lo han acribillado a él. En la puerta, en la bajada de las gradas de la Voz del Minero. A esta masacre de los trabajadores mineros del siglo XX. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Que nuestros líderes, nuestros exdirigentes, nos han dejado un norte con una huella indestructible para que el movimiento obrero siga en la lucha revolucionaria por conseguir mejores condiciones de vida. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con la... En el testimonio de Domitila Chungara, uno de los motivos por el que se dieron estas masacres fue por la llegada del Che a Bolivia y el tratar de evitar que los mineros se puedan unir a esta rebelión junto con este personaje que era tan odiado por el gobierno de ese entonces. Otra fuente de represión que sufrieron los trabajadores fue con la llegada del dictador Hugo Banzer Suárez, que arremetió incluso contra la música de ese entonces, que según él era peligrosa, pues hacía que la clase indígena y trabajadora sienta un rechazo a las clases altas y pueda iniciar una rebelión. Un ejemplo claro de esto fue la represión que sufrió el grupo Guara, que denunciaba estas e invitaba a quitarnos el mito de pueblo enfermo. Pero dicen que nada es eterno, pues 7 años después el militar Hugo Banzer Suárez es derrocado por el movimiento de sectores que ingresaban en una huelga que encabezaba una mujer, la esposa de un minero, Domitila Barrios de Chungara, y a partir de ahí una junta militar se hace cargo. Bolivia es un país inmensamente rico en materias primas. Hay una gran variedad de minerales, de petróleo, de gas. Yo podría decir que si alguna vez existe un paraíso, yo creo que Bolivia es el paraíso porque tiene todo eso. Los habitantes somos tan pocos, pero desde la colonia se nos ha sometido a ser un país productor de materias primas solamente, no se ha industrializado, no se ha hecho nada. Provoca un sentimiento de rabia, de impotencia, de tanta injusticia contra esa clase obrera que tanto ha trabajado, tanto ha dado al país y que hoy esté olvidado, y que países o pueblos que se han enriquecido a costa de los mineros hoy sean tan prepotentes, estén golpeando tanto a los que nos llaman collas sin recordarse que esos collas han dado su vida y han quedado así como estos fieros retorcidos, muertos, por cumplir su deber de fortalecer, de trabajar y dar riqueza a nuestro país.